Bueno, estábamos entrando entonces en la unidad en la parte de la unidad 10, que está vinculado a la seguridad social, porque es un subsistema de la seguridad social. Habíamos visto que en la ley de contrato de trabajo se establecía una normativa relacionada con las enfermedades o accidentes que no tienen una relación directa con el trabajo, y ahora vamos a ver las que sí tienen una relación directa con el trabajo, que están reguladas en la Ley de Riesgo del Trabajo 24557. Entonces le comparto pantalla nuevamente. Y por una cuestión de tiempo, voy a pasar por alto algunas cuestiones, voy a ir directamente a 3 o 4 artículos que son los fundamentales. Uno, el referido a quiénes se aplica esta ley de riesgo del trabajo y para qué se aplica. Entonces, el artículo 2 nos da el ámbito de aplicación de la ley de riesgo del trabajo y dice que están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la ley de riesgo del trabajo los funcionarios y empleados del sector público nacional de las provincias, municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, al no hacer aclaraciones se entiende que es de todo el país. Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Entonces, todos los trabajadores dependientes del sector privado están cubiertos en relación a su enfermedad y accidente de trabajo por esta ley. Ustedes saben cuando vieron Derecho del Trabajo 1, que la ley de contrato de trabajo es la ley que se aplica a la relación de dependencia en el empleo privado, porque la ley de contrato de trabajo excluye de su ámbito al empleo público. En cambio, esta ley de riesgo del trabajo no excluye al sector público, al contrario, al primero que menciona como obligatoriamente incluido son a los funcionarios y empleados del sector público nacional de las provincias y municipios y Ciudad de Buenos Aires. Y luego menciona a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. ¿Y quiénes son las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública? Bueno, un típico ejemplo de carga pública es la convocatoria a participar del censo nacional que se hace cada 10 años y a veces un periodo más largo de 10 años. Otra carga pública es ser presidente de mesa en las elecciones generales. Eso es una carga pública. ¿Qué quiere decir carga pública? Que el ciudadano no la puede rechazar. Lo que sí puede es excusarse por los motivos que le da la ley, si está padeciendo una enfermedad, si no está residiendo en ese lugar, si está por alguna circunstancia está lejos de ahí, o si tiene un empleo que no le permite hacer esa tarea. Pero si no está dentro de esas posibilidades que la ley le permite, el ciudadano no puede rechazar y tiene que asumir esa tarea como una carga pública. Entonces, cuando está desempeñando esa carga pública y le ocurre algo mientras desempeña esa carga pública, está cubierto por esta ley de riesgo del trabajo porque la ley así lo establece. Entonces, ya sea que el empleo sea público, o ya sea que el empleo sea privado, o ya sea que la persona esté cumpliendo un servicio de carga pública, cuando está afectada su salud por alguna de las contingencias que define la ley, la prestación se regula por esta ley, la ley de riesgo del trabajo. ¿Y cuáles son las contingencias que cubre la ley de riesgo del trabajo? Eso lo vamos a encontrar acá en el artículo 6º. El título general de esto es Contingencia y situaciones cubiertas. Artículo 6, contingencias. Y este artículo es fundamental,
este primer párrafo, punto 1 del artículo 6, lo tienen que saber prácticamente de memoria, porque esto es tema de examen, es tema de examen parcial, es tema de examen final. Es fundamental conocer ese párrafo. Entonces, como todavía no han visto la teoría, vamos a desarrollar un poco teóricamente el tema para que se comprenda lo mejor posible. La ley dice, se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Es la primera parte de la definición. Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Y se continúa. O en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Quiere decir que el accidente de trabajo tiene un damnificado, porque la palabra damnificado aparece cuando leemos esa parte final de esa oración. Entonces, el accidente es todo acontecimiento súbito y violento, es decir, que surge de golpe, por eso es súbito. Violento porque tiene una fuerza tal que la persona no la puede resistir. Entonces, pero no es solo un acontecimiento súbito y violento así nomás, es un acontecimiento súbito y violento que provoca un daño a una persona. Por eso hay un damnificado. Entonces, la ley dice que va a considerar accidente de trabajo todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Y ahí está la diferencia fundamental con lo que habíamos visto antes en la ley de riesgo del trabajo, en la ley de contrato de trabajo. Porque la ley de contrato de trabajo, en ese artículo 208, nos menciona el accidente o la enfermedad inculpable. Y en esta ley nos habla del accidente que ocurre por el hecho o en ocasión del trabajo. O sea, la vinculación con el trabajo es directa, al revés del caso anterior de la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué se entiende por hecho y qué se entiende por ocasión del trabajo? Bueno, les voy a compartir, voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir me tomé la molestia de buscar las definiciones de la Real Academia Española de la Lengua, y para la palabra hecho hay varias acepciones, es decir, la misma palabra hecho puede tener varios significados. Los significados que a nosotros nos interesan son el cuarto y el quinto, que dice acción u obra, y el quinto dice cosa que sucede. Eso es un hecho. Es una cosa que sucede. También es un hecho, una acción u obra. Entonces, si relacionamos ese significado del vocabulario de la Real Academia Española con el vocabulario que usa la ley, que dice por el hecho o en ocasión del trabajo. Es decir, vamos a separar en dos. Vamos a analizar primero por el hecho del trabajo y después en ocasión del trabajo. Por el hecho del trabajo, es decir, por una acción u obra del trabajo. O la otra posibilidad es que es una cosa que sucede por el trabajo. Entonces, ya tenemos ahí una idea de a qué se refiere la ley cuando dice que ese accidente tiene que ocurrir por el hecho del trabajo. ¿Y cuál es el accidente que ocurre en ocasión del trabajo, que es la otra posibilidad que nos establece la ley? La palabra ocasión, según la Real Academia de la Española de la Lengua, puede querer significar oportunidad
y puede querer significar peligro en la tercera acepción. Oportunidad o peligro. Y fuera de lo que establece la Real Academia de la Lengua, nosotros en la Argentina, cuando utilizamos la palabra ocasión, también nos estamos refiriendo a un momento. ¿En qué ocasión o en qué momento, decimos nosotros, ocurrió tal cosa? Bueno, es en ocasión del trabajo. Es decir, ¿y qué diferencia puede haber entre decir, ¿para qué la ley distingue? ¿Para qué la ley distingue si el accidente se produjo por el hecho del trabajo o en ocasión del trabajo? Porque quiere cubrir, y no dar lugar a dudas, quiere cubrir varias posibilidades dentro de lo que puede ser un accidente. Quiere cubrir la situación que se da cuando la persona está en ese momento trabajando, es decir, está usando la maquinaria de la empresa, o está usando herramientas de la empresa, o está desempeñando su tarea, cualquiera sea, porque puede ser de oficina, a lo mejor no tiene que ver con una maquinaria, pero está haciendo el trabajo. Y también quiere cubrir la posibilidad que se da de que el trabajador sufre el accidente estando en el trabajo, aunque no esté trabajando. Es decir, es una cosa que ocurre en ocasión de estar trabajando. Puede ocurrir en el baño de la empresa el accidente, puede ocurrir en el patio de la empresa, puede ocurrir en una oficina que no es donde él desempeña su trabajo, pero tuvo que ir porque lo llamó el gerente de la empresa, vamos a suponer. Entonces, cuando la persona está trabajando y en ese momento ocurre el accidente afecta su salud y la fuente es el hecho de estar trabajando. Y cuando no está trabajando, pero de todas maneras está presente en el ámbito laboral, el accidente ha ocurrido en ocasión del trabajo. Y las dos cuestiones están cubiertas, es decir, todas las posibilidades están cubiertas. Por lo tanto, el solo hecho de que la persona ingrese al ámbito de prestación de tareas, ya sea una fábrica, ya sea un comercio, ya sea una empresa de servicio, lo que fuere, el solo hecho de que ingrese ahí y esté dentro del ámbito laboral, ya sabemos que si el accidente ocurre ahí, o va a ser por el trabajo que estaba haciendo, o va a ser por estar en ese lugar, o sea, en ocasión de estar en el trabajo. Quiere decir que cuando nos preguntan en el parcial o en el examen final, y nos dicen que se trata de una enfermedad inculpable, ya tenemos que saber que no tiene una vinculación directa con el trabajo. Y cuando nos dicen accidente de trabajo, es porque el accidente tuvo una vinculación directa porque ha ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Pero la ley de riesgo del trabajo no se queda ahí, agrega una tercera cuestión. Voy a volver a compartir la página de la ley de riesgo del trabajo. ¿Y cuál es la tercera cuestión? Si el accidente ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Quiere decir que es un accidente que no ocurre por el hecho de estar trabajando, porque el trabajador no está trabajando, se está desplazando. No ocurre en ocasión del trabajo porque no está en el ámbito laboral, está en un vehículo en el que se está desplazando o caminando. Pero por eso la ley utiliza la palabra se considera. Es decir, ¿por qué el hecho de desplazarse desde la casa o domicilio del trabajador hacia el lugar de trabajo o al revés es un accidente? Porque la ley lo considera así. La ley lo establece y es así. Y nosotros ya sabemos que las normas de protección del trabajador son normas de orden público, es decir, no pueden los particulares oponerse a la norma o tratar de desarrollar una conducta distinta de la que la norma establece. ¿Por qué? Porque son de orden público. Entonces la ley considera que, así como cuando veíamos la ley de contrato de trabajo,
La ley establece que el empleador tiene que continuar pagando el sueldo de la persona que está en licencia por enfermedad. Acá también la ley considera que el responsable tiene que cubrir el accidente aunque haya sido fuera del lugar de trabajo. ¿Pero por qué motivo? Por algo que se estudió en Derecho del Trabajo 1, que es el siguiente. El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, no desde que ingresó a la fábrica, sino desde antes. Desde que salió de su casa para ir al trabajo, ya está ocupando, el empleador está disponiendo de él. Y por eso se considera un accidente vinculado al trabajo. Entonces, agregamos algo más. No están cubiertos solo los accidentes, también están cubiertos por la Ley de Riesgo del Trabajo las enfermedades profesionales. Entonces vamos al segundo inciso del artículo. Dice, se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, bla, bla, bla. ¿Y qué es una enfermedad profesional? A diferencia del accidente, la enfermedad no es un acontecimiento súbito y violento, sino que es algo progresivo. Aunque la enfermedad puede tener una característica aguda, es decir, desarrollarse en poco tiempo, las enfermedades profesionales, que son las que acá están contempladas, no cualquier enfermedad, sino las profesionales, son las que se desarrollan a lo largo del tiempo a raíz de la tarea que hace el trabajador, que es la repetición continua durante mucho tiempo de esa tarea, lo que le va provocando la afección. O la exposición que tiene el trabajador a un ambiente de trabajo determinado, que cuando van pasando los años, ese ambiente de trabajo termina afectando la salud del trabajador. Por ejemplo, enfermedad profesional vinculada al medio ambiente de trabajo son aquellas fábricas donde hay mucho ruido o muchas vibraciones. Por ejemplo, las fábricas siderúrgicas, donde se elabora acero. Esas fábricas producen un ruido constante o una vibración, porque el ruido es una onda que se transmite, es una vibración, y eso termina provocando distintas afecciones al trabajador. Otra enfermedad profesional típica, bueno, es una de las primeras descriptas para las tareas de oficina, era el problema de los tendones en las manos de la gente que trabajaba años escribiendo a máquina, porque la posición de las manos durante tantas horas al día, durante tantos días y años, hacía que terminaran teniendo una afección, una tendinitis en la muñeca, que disminuía su capacidad para seguir haciendo esa tarea. Entonces, nosotros tenemos, resumiendo, la posibilidad de que se trate de un accidente, o sea, algo que ocurre súbita y violentamente, o de que se trate de una enfermedad. ¿Cualquier enfermedad? No, enfermedad profesional. La ley nos da un listado de enfermedades profesionales, es decir, en vez de dar una definición, nos dice que son las que están incluidas en un listado. ¿Dónde estará ese listado? Bueno, hay un decreto reglamentario de esta ley que, a ver si es este, acá está, listado de enfermedades profesionales, es el decreto 658/96, y hay un listado de enfermedades profesionales. Entonces el listado es largo, ustedes pueden ver ahí un número
innumerable cantidad de enfermedades profesionales, y aún así no agota todas las posibilidades. Eso van a estudiar cuando estudien la teoría, de que además de las que están en este listado, existe la posibilidad de ampliar a una enfermedad que no está aquí, pero que se pueda demostrar que tienen las mismas características de una enfermedad profesional. Por ejemplo, algo interesante. De un lado nos coloca las enfermedades y del otro lado las actividades laborales que pueden generar exposición. Entonces, una de las enfermedades del listado son las neumopatías, caracterizadas por signos radiográficos específicos, bla, bla, bla. Y después dice, actividad donde se puede producir la exposición. Trabajo que exponen a la inhalación de polvos, humos y vapores de antimonio, en especial la extracción de minerales, etc. Bueno, entonces para cada enfermedad nos da un ámbito donde puede llegar a producirse esa enfermedad. Ese listado de enfermedades profesionales no está en la ley, está en el decreto reglamentario, es decir, otro escalón de las normas del derecho de la seguridad social, y complementa la ley. Entonces, ¿qué es una enfermedad profesional? Y bueno, tenemos que tener el concepto de que es no un acontecimiento súbito, sino algo progresivo, que va ocurriendo a lo largo del tiempo por realizar siempre la misma tarea o en un ámbito agresivo para la salud del trabajador, pero que para ser reconocido como tal tiene que estar en este listado. Y si no está en este listado, tiene que ser, de acuerdo a como dice la ley, la posibilidad de incluirlo, como ya van a ver cuando vean la clase teórica. Entonces, este tema, como les digo, ese artículo 6 de la Ley de Riesgo del Trabajo, lo tienen que dominar, porque es pregunta indefectible del examen. Es muy breve en su contenido, pero el análisis no es tan breve, es decir, hay que saber diferenciar distintas situaciones, y hay que saber diferenciarlo de lo que vimos antes en la ley de contrato de trabajo de las enfermedades inculpables. Son las dos situaciones que tienen que saber. Es decir, enfermedad y accidente que no se vinculan al trabajo, enfermedad y accidente que se vinculan al trabajo, cuándo es accidente, cuándo es enfermedad profesional. Y ahora le voy a compartir, a modo de ejemplo de todo esto, algunos casos que vamos a analizar y son parecidos a lo que vamos a ver en los trabajos prácticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. sí, a mí me gustaría saber más o menos cómo se aplica el tema de la lista de enfermedades. Suponiendo, por ejemplo, no sé si el diabetes debe estar en esa lista, pero se suele, por ejemplo, el estrés laboral suele despertar otras enfermedades, digamos, que repercuten en el trabajador. Eso, por ejemplo, ¿cómo se puede llevar a esto, digamos? ¿Cómo se aplicaría en ese caso? Bueno, pasa lo siguiente. Primero te soy honesto y sincero. Hay más de 200 enfermedades profesionales listadas y no las conozco. No las conozco de memoria porque no estudio así, digamos. Es decir, no tengo dominio para decirte puntualmente tal cosa. Pero acá voy a aprovechar para mencionarles algo. ¿Qué vínculo tiene esta parte de la seguridad social con lo que vimos antes de derecho colectivo del trabajo? Porque yo les había dicho cuando empecé que después les iba a mencionar cuál era el vínculo entre la primera parte, es decir, las primeras 7 unidades, y esta otra parte, y se me salteó y no lo hice. Así que voy a aprovechar para decirlo. Vamos a la Ley de Riesgo del Trabajo. Y la Ley de Riesgo del Trabajo, en su artículo 42, dice que
habla de la negociación colectiva. Y acá en el artículo 42 dice que a través de la negociación colectiva se puede crear aseguradora de riesgo del trabajo sin fines de lucro y también definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones del trabajo. Entonces, ese es un puente que une el derecho colectivo con la seguridad social. Se puede, a través de la negociación colectiva, definir medidas de prevención del riesgo derivado del trabajo. Entonces, por ejemplo, las comisiones internas de una fábrica, los delegados gremiales pueden discutir con el empleador medidas de prevención de riesgo del trabajo. También a través de la negociación colectiva, entre la parte negociadora empleadora y la parte negociadora trabajadora, pueden crear aseguradores de riesgo sin fines de lucro. ¿Por qué dice la ley sin fines de lucro? Porque las aseguradoras de riesgo del trabajo son entidades privadas con fines de lucro. Pero acá se pueden crear otras que sean sin fines de lucro. Bueno, les cuento que desde el año 1995, que está en vigencia la ley de riesgo del trabajo, nunca a través de la negociación colectiva se ha creado una aseguradora de riesgo del trabajo sin fines de lucro. Pero bueno, la ley lo prevé. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, directamente lo que me preguntaron. ¿Qué tiene que hacer el trabajador cuando considera que es víctima de una enfermedad profesional? En primer lugar, tiene que mirar el listado. Es decir, pero ya cada sindicato, ya sea que sea de actividad, de profesión o de empresa, cada sindicato asesora, digamos, al trabajador sobre las enfermedades profesionales típicas de esa actividad sindical o de esa categoría u oficio profesional. Eso por un lado. Segundo, la ley de riesgo del trabajo establece un mecanismo para acceder a las prestaciones de la ley de riesgo. Entonces, ese mecanismo es a través de lo que se denominan las comisiones médicas. Entonces, cuando el trabajador padece, ya sea el accidente de trabajo o in itinere, que también se considera accidente de trabajo, o la enfermedad profesional, tiene que acudir a las comisiones médicas y ahí le van a decir si lo que está padeciendo es una enfermedad listada o no listada. Ahora, ¿qué pasa si le dicen, bueno, sí, usted puede ser que tenga una enfermedad, pero lamentablemente no se encuentra listada dentro de las enfermedades profesionales? Entonces, acá dice, en un segundo párrafo de ese inciso segundo, las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias no serán consideradas resarcibles con la única excepción de lo que se dispone en el inciso siguiente. Y lo que se dispone es esto: serán consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que en cada caso concreto la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata en la ejecución del trabajo. Quiere decir que hay que hacer un trámite extra. El trabajador tiene que probar ante la Comisión Médica Central que lo que le ha ocurrido tiene que ver con una enfermedad progresiva que se ha ido desarrollando como consecuencia del trabajo. En cambio,